Pues como venimos anunciando, vamos a intentar ponerle un poco nota o a hacerle un poco un chequeo a la justicia española de la mano de fiscales y de jueces. Tenemos aquí a nuestros tres expertos de esta noche. Nos acompaña Montse García, fiscal de la Audiencia Nacional y representante de la Asociación de Fiscales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Celso Rodríguez, magistrado de la Audiencia Nacional y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. También Ignacio González Vega, juez del penal y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nos han acompañado ya unas cuantas noches esta semana. Sí. Bueno, bienvenidos a los tres. Lo primero, para centrarnos en el caso del Supremo, de lo que venimos hablando en las últimas 3-4 jornadas, ¿cómo queda la justicia española o el organismo del Supremo después de lo que ha pasado? Bueno. Pues en opinión de la Asociación de Fiscales, más allá de que comprendemos pues el hecho noticiable y la disconformidad de los ciudadanos con un tema que afecta a cualquier persona, lo cierto es que no podemos extrapolar un hecho concreto a la justicia en general. La justicia en España funciona, es mejorable como en todos los sitios. Quizás no vamos a valorar una sentencia que desconocemos desde un punto de vista jurídico. Como juristas tenemos que ser responsables. El propio presidente del Tribunal Supremo hace unos días manifestó que quizás la falta de coordinación había generado unas expectativas y ahora una crispación, pero insisto, la justicia en España funciona, hay que seguir creyendo en la justicia y un fallo judicial no tira por el suelo la percepción que los ciudadanos deben de tener y el sentido de servicio público que nosotros como juristas tenemos. Pero no os preocupa que la visión, que la imagen haya podido quedar muy tocada, porque uno puede decir, la justicia funciona, pero otra cosa es lo que ve la gente. Nos preocupa, pero no solo por este hecho. Lamentablemente, en los últimos tiempos hay informaciones que trasladan una imagen de la justicia que a nosotros como juristas nos preocupa. Pero yo hablo desde dentro de la justicia, de nuestro día a día. Es verdad que la imagen es muy importante y por eso también estamos aquí, pero los ciudadanos tienen que percibir de que la justicia funciona, trabajamos por y para ellos y que en este tema en concreto se pueden abordar, hoy les he estado escuchando, en mil y una circunstancias. También es responsabilidad del Poder Legislativo en esta materia dar una satisfacción a los ciudadanos y, como digo, no vamos a entrar en un criterio jurídico que desconocemos por una sentencia que a día de hoy no hemos tenido la oportunidad de leer. Celso. A mí me parece que siento comprensible la reacción, el desconcierto, el malestar que ha provocado la decisión o la gestión de la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Se han vertido en estos últimos días críticas y descalificaciones que, sin ningún afán corporativo, me permito considerar injustas. Por un caso, se ha descalificado a la justicia en su conjunto, al sistema judicial en su conjunto. Hace unos momentos, las imágenes que proyectaban mientras se desarrollaba la tertulia nos ofrecían esa escena a la puerta del Tribunal Supremo en la concentración que hubo esta tarde, donde pudimos ver pancartas que decían nada menos que jueces corruptos, jueces pagados. Hoy mismo, en diversos medios de comunicación, algunos responsables políticos llegaron a decir que los jueces en España se venden al poder económico. Me permito calificar, insisto, esta descalificación global de la justicia española, 5.500 jueces y magistrados y magistradas que día a día trabajan por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, no pueden ser ahora mismo denostados por un asunto que sin duda ha tenido una enorme repercusión. Luego posiblemente tengamos oportunidad de abordar con más detalle el conjunto de la actividad judicial. Sin duda alguna. Pasa que era obvio que estando los tres aquí hoy no podíamos obviar esto. Ignacio. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, y lo hemos estado hablando estos días, el grave daño causado al propio Tribunal Supremo y a la imagen de la justicia. Y además, en este caso en concreto, sí que es imputable al Tribunal Supremo la mala gestión y con la consecuencia de ese daño a la imagen de la justicia. Yo creo que nosotros tenemos que hacer autocrítica, los jueces y fiscales, porque a veces cometemos errores. Y yo coincido con mis dos contertulios en el sentido de, sin ser corporativos, hay que mandar mensajes en positivo.
Y decir que es verdad que se han cometido errores, que en el Tribunal Supremo se ha cometido un grave error y yo creo que tiene que haber unas consecuencias, se tiene que anudar unas consecuencias. Opinamos nosotros que se tiene que saldar con unas dimisiones. Pero dicho eso, yo creo que en el día a día los jueces dictan muchas resoluciones y desde luego yo puedo decir que son muchas resoluciones que se dictan en las cuales se protege al consumidor frente a la banca. Tenemos que recordar que, por ejemplo, ha sido un juez de Barcelona de primera instancia quien plantea una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es la que es el detonante de la reforma hipotecaria. Es decir, los jueces también han hecho interpretaciones en la jurisdicción social en defensa de los trabajadores. Creo que la labor de los jueces también hay que mirarla desde el lado de vista positivo, porque además, junto a esta campaña de desprestigio de la clase política, si a ello unimos el desprestigio de la judicatura, y hay que recordar que el papel de los jueces es tan esencial como controlar los abusos del poder y garantizar los derechos de los ciudadanos, no sé qué nos va a quedar entonces. No sé si desde la asociación y desde la asociación de fiscales comparten la necesidad de que hubiera dimisiones o simplemente querrían más explicaciones por lo que ha pasado en el Supremo. La Asociación de Fiscales comparte, sobre todo la última parte, perdón por la redundancia, de la exposición, pero en cuanto a dimisiones o no, nosotros somos una asociación de fiscales, respetamos profundamente al Consejo General de Poder Judicial y esa afirmación genérica de dimisiones, pues razones, motivos, por este episodio en concreto, puede ser un mensaje, perdón por la expresión, que tiene mucha repercusión y que a mucha gente hoy le puede llegar muy hondo, pero creo que no es responsable que por un episodio concreto se pidan dimisiones. Quizás haya muchos más motivos, seguramente que jueces y jueces para la democracia podrían extender muchos más motivos por los que tienen ese criterio, pero vuelvo a señalar lo que he dicho anteriormente, vincular dimisiones o no, consideraciones o no acerca de la justicia, acerca de un fallo judicial, por más afortunado o desafortunado, por más o menos trascendencia mediática que haya tenido, entiendo que no es justo para absolutamente nadie. La petición de dimisiones es un mecanismo tan propio del ámbito político que extrapolarlo al mundo judicial, nada menos que a magistrados que tienen un cargo determinado dotado de un sistema, de unas garantías de inamovilidad, pues me parece que no es oportuno. No podemos exigir una dimisión, en principio, ya que nosotros también velamos siempre por las garantías, por la investigación, por el examen de las consecuencias graduales de cada actuación en todo su recorrido. Nosotros no nos decantamos, desde luego, por, reconociendo la gravedad de lo que ha sucedido, decir que esto se salda con una dimisión. Posiblemente el conjunto de factores que han determinado la actuación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sea bastante más amplio, que exija otro tipo de respuesta, ¿no? Brevemente, por la réplica. Sí, por la réplica, evidentemente. Vamos a ver, no es la primera vez, desgraciadamente, que hemos pedido la dimisión del señor Lesmes. Yo tengo que recordar que aquí estamos en presencia del Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano de naturaleza constitucional, pero político. Y yo creo que hay unas responsabilidades. Y evidentemente el señor Lesmes ha cometido y él mismo ha pedido perdón. Nosotros creemos que no es suficiente y por eso pedimos que la consecuencia, ese grave daño infligido a la Administración de Justicia y a la imagen de la justicia, no puede ser más que con la dimisión. Insisto, no es la primera vez que la pedimos. Bueno, he hablado también del asunto del presidente del Gobierno en esa comparecencia que ha hecho para anunciar las medidas que se tomarán después de la decisión del Supremo, y esto es lo que ha dicho sobre lo que ha pasado las últimas 3 semanas en el Tribunal Supremo. Se producen hacer una reflexión el Tribunal Supremo sobre estas 2 semanas en las que ha tenido pendiente no solamente al conjunto del sector financiero, los mercados financieros, sino también, lógicamente, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Bueno, que la venimos haciendo ya hace un rato. Yo sí que, por lo que comentáis, esa sensación de que hablabais de 5.000 jueces, ¿no? Y también 2.000 fiscales, con lo cual un cuerpo de 7.000 profesionales que trabajan en la justicia española, que no sé si muchas veces se sienten frustrados
por lo que pasa en el órgano, por ejemplo, de dirección, en el Consejo General del Poder Judicial y en las altas instancias del Supremo. Si a veces irían ahí y dirían, por favor, ayúdenos un poco más a que se nos respete. ¿Se sienten suficientemente respetados? ¿Qué pueden hacer? Es que, claro, por un lado, respecto de qué podemos hacer y si nos sentimos frustrados, al menos la Asociación de Fiscales, y no nos referimos a la actuación o no del Tribunal Supremo, tendría que preguntarse por la actuación de la Fiscalía General del Estado. O por las altas instancias. Quizás la frustración que tienen las asociaciones de fiscales, y compartidas creo que también por las de jueces, es la necesidad de acometer mejoras en el ámbito de la justicia por quien tiene en el último extremo una responsabilidad en esta materia, que es el Ministerio de Justicia. No entramos en el Consejo General del Poder Judicial, es el órgano de gobierno de los jueces, los fiscales dependemos del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado. La dependencia es orgánica, funcional lo es de la Fiscalía General del Estado. Y los fiscales, en cuanto a la actuación de la Fiscalía General del Estado, en los últimos tiempos estamos plenamente satisfechos, estamos desarrollando nuestra actividad diaria de aplicación estricta de la ley y de velar por el Estado de Derecho, y nos sentimos amparados por la Fiscalía General del Estado. Pero insistimos, para que haya una mayor agilización de la justicia, una respuesta más inmediata, es necesario que se aborden desde quien... Ahora entraremos en ese malestar, que es además la cuestión que originariamente os habíamos invitado aquí para hablar de ese malestar, de esa convocatoria para el día 19. Brevemente, Celso, si a veces uno dice, ¿nos podrían ayudar un poco más los de arriba? Sin duda, lo decimos muchas veces. Lo llevamos... Para la imagen, no digo porque sea una realidad, no. Digo para la imagen y para el sentimiento, para las pancartas que has leído. No, las pancartas van por otros derroteros. Creo que contienen, un mensaje sin duda alguna equivocado, injustificado, injusto. Pero la auténtica frustración que sentimos y en lo que no nos hemos visto amparados durante décadas es porque en España tenemos la mitad de jueces que la media de la Unión Europea, porque no tenemos unos medios informáticos propios del siglo XXI, porque nos sobrepasa la carga de trabajo, porque no somos capaces de comunicarnos entre distintas comunidades autónomas a través de un sistema informático compatible, porque tenemos una planta judicial desajustada, porque es mentira lo del papel cero, porque los asuntos que tenemos que resolver nos sobrepasan, porque no podemos pero el debate en la sociedad lamentablemente seguramente no va por ahí, sino que va muchas veces por dudar sobre la independencia de las altas esferas del Poder Judicial. Que las peticiones son seguramente legítimas, y si la gente las supiera la realidad, habría mucha empatía, y ahora iremos con eso. Pero me refería al hecho de que muchas veces el debate sobre la justicia en España no va por ahí, sino que va por otro sitio. Posiblemente también por un conocimiento insuficiente por parte de la sociedad de la justicia que hay en España, y así se proyecta una imagen parcial. No hay una portada de periódico o de medio informativo semanal sobre un asunto merecedor de crítica en la opinión pública hacia la justicia. Serían, en cualquier caso, como mucho, 52 asuntos al año. ¿Sabe cuántos asuntos se resolvieron en el año 2017 en España? 6 millones. Bueno, pues para hablar de estos temas que estáis llevando a la mesa, como decíamos, el otro gran frente abierto en la justicia española es la huelga que asociaciones de jueces y fiscales mantienen de momento convocada para el próximo día 19. Hoy a mediodía algunas de las asociaciones convocantes se han reunido con la ministra de Justicia para exponerle sus demandas. Al salir han admitido que han recibido mucha información sobre en qué punto están esas demandas y han visto ciertos avances, y que el próximo lunes se reunirán de nuevo antes de decidir qué hacen con ese paro del día 19. Ignacio, os voy a pedir a cada uno la medida que más necesitáis desde vuestro punto de vista para el funcionamiento tanto material como económico de la justicia, de los jueces y fiscales. Hombre, decir una medida en concreto es que en realidad las propuestas de las asociaciones de jueces se pueden decir en tres. Por un lado, el tema de las condiciones profesionales, que no es un tema menor, y después, por otro lado, está la modernización y eficacia de la Administración de Justicia, y por último, un reforzamiento de la independencia judicial. Creo que esos son tres peticiones irrenunciables. Y yo solamente quiero decir una cosa.
Esta huelga que se va a celebrar, que se va a convocar y que... A fecha de hoy se mantiene, ¿no? A fecha de hoy se mantiene, no sé si habrá algún acontecimiento que pueda echar para atrás, pero esta huelga no es contra el actual equipo ministerial. Esta huelga es precisamente para denunciar la dejadez en la que se encuentra la Administración de Justicia. Ya mis compañeros han puesto en evidencia las carencias que tiene sistémicas la Administración de Justicia para luchar contra la corrupción o para garantizar los derechos o controlar los abusos de poder. Pero sí que es verdad que es clave decir que no es contra este equipo ministerial, sino que es reclamando las mejoras que necesita un poder judicial fuerte en un Estado de Derecho. Porque, Celso, en un día a día, en un juzgado cualquiera de España en estos momentos, estas medidas que tú antes apuntabas, papel cero, etcétera, etcétera, ¿en qué se traducen? ¿Cuáles son, qué se traduce todo lo que no se está haciendo que se tendría que hacer? Cosas concretas. En primer lugar, sin duda alguna, se traduce en la lentitud. Con los medios de los que disponemos y con la escasa planta con la que cuenta la justicia en España, razón de un juez por cada 10.000 habitantes, es una ratio que se fijó en 1988. Desde entonces a hoy, la evolución socioeconómica de la sociedad española ha sido tan grande que evidentemente se ha quedado en una desproporción absoluta esa ratio de juez por habitante, lo que era 1988 y lo que hoy es España en el año 2018. Esa lentitud es el problema esencial de la justicia que se deriva de una informatización más que deficiente, en algunos casos inexistente, esa imposibilidad de agilidad en lo que son las comunicaciones judiciales y sobre todo en la sobrecarga de trabajo que soportan los jueces, las juezas y magistrados españoles que poco se traduce en el juzgado, se traduce más normalmente en casa, especialmente en los fines de semana, que es para cuando se reservan los asuntos más complejos. Ese día a día que la gente sufre, me parece que la palabra es indicada, repercute en los ciudadanos que desgraciadamente también han asumido prácticamente como algo endémico, como algo natural, como algo consustancial al sistema, esa lentitud de respuesta, cuando no debieran hacerlo. De ahí que debiera de suscitar una preocupación la justicia en España a la sociedad a la que sirve, mayor y desde luego no tan puntual como cuando solamente se incurre en errores. Fundamentalmente yo destacaría la lentitud como esa repercusión esencial y por concentrar en dos solamente las medidas, coincido con las que antes ha expuesto Ignacio, que resultarían prioritarias, pues yo me atrevería a añadir a las que antes se expusieron. En primer lugar, que de verdad todos los grupos políticos asuman que la justicia es una cuestión de Estado, que por lo tanto debe de ser merecedora de un tratamiento con una visión a largo plazo, con independencia de qué partido político en cada momento, en cada legislatura, ocupe el poder con el fin de no truncar lo que puede ser un proyecto en desarrollo que no se agota en una sola legislatura. Eso también comportaría pues, una inversión necesaria, imprescindible, para tener esa frase tan manida que tantas veces hemos escuchado, una verdadera justicia del siglo XXI. Ya han transcurrido 18 años. Bueno, por ahí va también un poco lo que se pide. ¿Para los fiscales o tienen necesidades un poco distintas? Compartimos muchas de las necesidades, las que aquí se han expuesto plenamente, pero también tenemos necesidades específicas en la carrera fiscal. Nosotros llevamos demandando y creo que es muy afortunado lo que ha dicho Ignacio anteriormente. Efectivamente, esta huelga, estas reivindicaciones no surgen ahora. Ya han surgido anteriormente, no es la primera huelga que se celebra. Estamos viendo imágenes ahora de protestas anteriores que habéis hecho a las puertas de los juzgados. Efectivamente. Nosotros cuando salimos a la calle o hemos ejercido un derecho como es el derecho a la huelga, ha sido ante la imposibilidad de que se reconozcan derechos básicos, incluso similares a los que ha habido en la función pública. Decía que reclaman los fiscales específicos autonomía del Ministerio Fiscal. Esa autonomía
autonomía, igual que los jueces reclaman independencia, nosotros la autonomía se traduce en un nombramiento del fiscal general del Estado en un mandato superior al que actualmente aparece vinculado al Ejecutivo, una autonomía presupuestaria, al igual que tiene el Consejo General del Poder Judicial, que posibilite dar respuesta a las necesidades más cotidianas de lo que es un funcionamiento de un órgano como debe ser la Fiscalía General del Estado. Una autonomía que pasa por la atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal. Esa es una demanda que tiene el Ministerio Fiscal por esa vocación de servicio público y por las funciones que el artículo 124 de la Constitución nos confiere. Es verdad que hay un mal endémico, una ralentización de la respuesta inmediata y de la agilización de la Administración de Justicia. La instrucción para el Ministerio Fiscal, al igual que existe en el ámbito del derecho comparado, sin ningún tipo de suspicacias, con todas las garantías, porque es un órgano con relevancia constitucional y así se recoge. La necesidad de revisar la ley de planta y demarcación judicial. En el ámbito del Ministerio Fiscal, revisar las cargas de trabajo. Nosotros hemos hecho recientemente a la Asociación de Fiscales un examen de las cargas de trabajo y créame que son auténticamente disparatadas. La necesidad del aumento de la plantilla. Los jueces necesitan más jueces, pero es que la proporción de fiscales con jueces es absolutamente bueno, lo veíamos, ¿no? 7.000, 2.000. Increíble. 5.000, 2.000. No, nosotros muchísimos menos y en cambio nuestra representatividad está prácticamente en todos los órdenes jurisdiccionales. Luego esta es una necesidad imperiosa que tiene la carrera fiscal. Y tantas que podríamos hablar. Sí, os pedía una, pero bueno, han salido unas cuantas. Lo vamos a tener que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Gracias a los tres por ayudarnos a entender un poco por qué ahora esta protesta, cuál es la situación y también analizar las consecuencias que ha podido tener lo del Supremo de estos días. Gracias a los tres. Que tengáis buena noche. Gracias. Y ahora